Nací en Toledo en 1479. Fui la tercera hija de los Reyes Católicos. Me llamo Juana en honor de mi abuelo Juan II de Aragón, fallecido ese año. Después de mí, mis padres tuvieron dos hijas más, María y Catalina, que fueron mis compañeras de juegos infantiles. Fui educada por los mejores humanistas de la época. Mi preceptor fue Alejandro Geraldino. Dentro de la política matrimonial que llevaron mis padres de casar a sus hijos con otras cortes europeas, excepto la francesa, a mí me tocó con el conde de Flandes Felipe, al que apodaban el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano. Me casé con 16 años. El viaje a los Países Bajos lo hice por mar, ya que en aquellos momentos mis padres estaban en guerra con Francia. En mi despedida del puerto de Laredo no se encontraba mi padre, que estaba en otros menesteres. Mi primera desilusión fue cuando desembarqué, no estaba mi futuro marido esperándome. Pasé un mes hasta que me encontré con él. Felipe y yo sentimos una atracción enorme al conocernos y aceleramos los trámites de nuestra boda para consumar cuanto antes. Vivimos en Bruselas, donde nacieron Leonor, Carlos e Isabel, en el transcurso de tan solo 3 años. Pero yo no era suficiente para mi marido y mantenía contactos amorosos con damas de la corte, que provocaron situaciones tensas en mi matrimonio y terminaron con mi confinamiento en mis habitaciones por orden de mi marido. Mis padres estaban inquietos por la noticia que les llegaban sobre mi conducta religiosa o el trato que recibía mi séquito por los flamencos. La muerte de mis hermanos mayores, Juana, Isabel y de mi sobrino Miguel, me convirtió en princesa de Asturias y heredera de las coronas de Castilla y Aragón desde 1500. En el viaje a España para mi proclamación, atravesamos Francia y el rey Luis XII nos dio una calurosa acogida, cosa que no gustó nada a mis padres. Fui jurada heredera por las Cortes de Castilla en 1502 y 7 meses después mi marido regresaba a los Países Bajos dejándome en Castilla sola y embarazada. No llevé nada bien la separación, pensando que mi marido estaría con otras mujeres, y protagonicé algunas escenas que preocuparon a mi madre, que ordenó que me llevaran al castillo de la Mota. Esta decisión la interpreté como una confabulación entre mi marido y mi madre que querían confinarme. Al final, cuando nació mi hijo Fernando, mi madre me permitió regresar a los Países Bajos con mi familia. En 1504 moría mi madre y me convertía en reina de Castilla. En el viaje a España, un temporal nos obligó a refugiarnos en Inglaterra, donde pasamos 3 meses en la corte de Enrique VII y fue la última vez que vería a mi hermana Catalina, que vivía en una situación extraña en la corte inglesa. Mi marido y mi padre se disputaban el poder en la corona de Castilla. En 1506 mi padre renunció al cargo de gobernador, estipulado en el testamento de mi madre, y abandonó Castilla gracias a las presiones ejercidas por la nobleza castellana que apoyaba a mi marido. Y lo primero que hizo fue encerrarme en un castillo declarándome incapaz por mi estado mental. 3 meses después mi marido fallecía súbitamente y me quedé en shock. El cardenal Cisneros asumió la regencia y llamó a mi padre para que volviera a tomar las riendas de Castilla. Mientras tanto, yo me negaba a enterrar a mi marido y empecé a peregrinar por los pueblos de Castilla con el cadáver insepulto. Tuve que parar en Torquemada para dar a luz a mi última hija Catalina. Mi padre y Enrique VII de Inglaterra negociaron mi matrimonio con el heredero inglés, pero me negué. Esto y mi actitud llevaron a mi padre a la decisión de confinarme en Tordesillas en 1509, lugar que no abandonaría hasta mi muerte. 7 años después fue proclamado mi hijo Carlos como rey de Castilla y de Aragón, tras el fallecimiento de mi padre, aunque nunca fui declarada incapaz por las Cortes castellanas ni se me retiró el título de reina. Al año siguiente recibí la visita de mis hijos Carlos y Leonor, a los que hacía 11 años que no veía, y di la conformidad a mi hijo para que gobernara en mi nombre. Cuando los comuneros de Castilla se alzaron en armas contra mi hijo Carlos en 1520 y tomaron Tordesillas, vinieron a visitarme y me reconocieron como reina de Castilla. En esas fechas también me visitó el presidente del Consejo de Castilla, que quería que firmara varias provisiones contra los comuneros. Me negué a intervenir en el conflicto ni firmé ningún documento. Durante mi confinamiento estuve acompañada por mi hija Catalina hasta 1524, cuando fue casada con Juan III de Portugal.
Tuve varios guardianes disimulados como cortesanos a mi servicio. El primero, nombrado por mi padre, fue Mosén Ferrer, cuya misión era que no tuviera contacto alguno con el exterior. El segundo, nombrado por el regente Cisneros, fue Hernán Duque de Estrada, que hizo mi vida más llevadera en el confinamiento. El tercero, nombrado por mi hijo Carlos, fue Bernardo de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, que me hizo la vida imposible, sobre todo desde la derrota de los comuneros de Castilla. Las quejas de mi hija Catalina a su hermano Carlos sobre el trato recibido por los marqueses de Denia hicieron su efecto y el marqués fue sustituido por su hijo Luis, que nos dispensó un trato más digno. Recibía visitas esporádicas de mis hijos con sus familias que me reconfortaban, pero mi salud cada día estaba peor, tanto física como mentalmente. Fallecí en Tordesillas en 1555 a los 76 años, coincidiendo con la abdicación de mi hijo Carlos en mi nieto Felipe II.